Estimados jóvenes, vamos a ver nuestro primer tema de la experiencia educativa, introducción a los sistemas computacionales administrativos, que corresponde a la parte de los sistemas computacionales. Vamos a ver dentro de los sistemas computacionales lo que es la parte del hardware. Bien, eh, ya sabemos o vamos a recordar lo que es el término de definición de una computadora o sistema computacional y nos dice que es un conjunto de tecnologías que efectúa cuatro operaciones. Un equipo de cómputo o sistema computacional va a realizar estas cuatro operaciones. Primero, acepta entradas que recibe información del mundo exterior. Estas entradas, obviamente el dispositivo que utilizamos por default, pues es el teclado, el mouse. Produce salidas, genera información al mundo externo. Salidas, nosotros las podemos visualizar por medio de un monitor, por medio de una impresora, pero produce salidas. Procesa información, es decir, lleva a cabo operaciones aritméticas y lógicas, además de tomar decisiones y le da sentido a la información. Es lo que realiza cuando procesa la información. Y almacena la información, mueve y almacena la información de y hacia la memoria de la computadora y los dispositivos de almacenamiento. Pues básicamente, esta computadora o sistema computacional efectúa cuatro operaciones. Acepta entradas, produce salidas, procesa información y almacena información. Y ya sabemos que un equipo de cómputo se divide prácticamente en dos aspectos primordiales, el hardware y el software. El hardware, que es la parte física de la computadora, todo lo que podemos ver, podemos tocar, y el software, que es la parte blanda o lógica, y son aquellos programas que la computadora necesita para poder trabajar. Bien, hay algunos aspectos de antecedentes. Yo voy a dejar que den lectura a estos partes de los antecedentes en esta presentación que va a estar dentro de la plataforma. ¿Okay? Y entonces vamos a ver lo que es el hardware. Eh, mencionaba las primeras diapositivas que una de sus funciones es almacenar, la información. Entonces la computadora cuenta con dos unidades de almacenamiento que se denominan memoria principal y memoria secundaria. La memoria principal dice que su función es almacenar datos y programa de forma temporal. En estos circuitos se encuentran los programas y datos, todo en código binario, que ejecuta el procesador. Los programas y datos que se encuentran almacenados en disco tienen que ser cargados a la memoria antes que el procesador los ejecute. Entonces, la primera memoria que nosotros identificamos es la principal y también la llamamos memoria RAM. En inglés, Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio, y se almacena de manera temporal. Si ustedes están escribiendo un texto y no lo guardan, se pierde la información porque estaba en memoria principal y no lo pasaron a un dispositivo secundario. Si estaban en una hoja de cálculo, no guardaron su hoja de Excel a un dispositivo secundario, apagan la máquina, se pierde la información. Y también muy importante, la información antes de ser procesada debe estar en la memoria RAM o en la memoria principal. La otra memoria es la secundaria y se utiliza para almacenar datos de manera indefinida. Por ejemplo, ahí todavía hablaba de disquetes, ya no hay disquetes, pero hay discos compactos, discos duros, memorias USB. Y aquí es donde se almacenan todos los archivos de los usuarios, además de los programas. Entonces, la información que yo voy a guardar en un disco duro, en una memoria USB, es una memoria secundaria. Entonces, si esa información yo la tengo que procesar posteriormente de la memoria principal, tengo que almacenarla a la memoria secundaria. La memoria principal de una computadora requerimos que cuando menos tenga 4 megabytes, ahorita vamos a ver esos términos, de almacenamiento de información, y la memoria secundaria, discos duros que pueden ir de cuanto menos unos 500 gigas hasta 1 tera de información secundaria. Bien, mencionaba yo hace unos momentos cuestiones de almacenamientos. La información almacenada, pues obviamente se representa por medio de un código binario, es decir, ceros y unos. Entonces nos dice que las computadoras digitales trabajan con datos discretos, es decir, ceros y unos, a diferencia de las computadoras analógicas que utilizan datos continuos. Este sistema se denomina binario y adoptado en los sistemas computacionales, ya que los circuitos eléctricos almacenan la información utilizando también dos estados, abierto o cerrado. Cuando un circuito se encuentra abierto o encendido, se dice que tiene almacenamiento el número 1, y si está cerrado o apagado, tiene el almacenamiento en 0. Por esta razón, toda la información que introduce la computadora se debe traducir en código binario, es decir, ceros y unos.
Bien, entonces, a partir del bit, que ya vimos que es un 0 o 1, surge lo que es el byte, y cada letra, número y símbolo se traduce en un código de 8 bits. A estos grupos de 8 bits se le llama byte, y cada carácter del teclado puede representar con un byte y tiene relacionado un código binario. Entonces, cualquier información que nosotros almacenamos es por medio de bytes y el byte se conforma por 8 bits. De esta manera, el primer paso en el proceso de digitalización es traducir la información, ya sea de un número, una letra o un símbolo, a una secuencia de grupos de bits representará determinadas letras, números o símbolos. En el caso de números, la numeración binaria tiene sus propias reglas, eso lo vamos a ver más adelante, al igual que el sistema decimal, ya que ambos sistemas, el valor de cada dígito depende de la posición en donde se encuentre. Unidades, decenas, centenas, y así se determina la expresión de un número. Por ejemplo, 9 decimal en binario se representa con 1001. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí lo importante, jóvenes, es que ustedes identifiquen que la información en un equipo de cómputo se almacena y la unidad de medida es el byte. Y entonces esas medidas pueden ir desde el kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Ya mencionaba hace un momento que para que una computadora actualmente pueda operar de manera eficiente, se requieren cuando menos 8 gigas de memoria en RAM, en memoria principal, y discos duros de cuanto menos 500 gigas de almacenamiento, y también ya hay equipos de cómputo que almacenan hasta 1 terabyte de información. Bien, entonces, aquí vemos las unidades, lo que nosotros explicábamos. Tenemos una memoria, celda de memoria, ¿okay?, que representa un byte y que ese byte está almacenando un dato, un carácter, puede ser un número, una letra, un espacio, un signo, ¿ok? Y entonces esa celda se representa por medio de un byte. 8 bytes conforman un bit, 1024 bytes es un kilobyte, que podría almacenar 1024 caracteres. 1024 kilobytes representa un megabyte, y así es como vamos teniendo la información del mega, giga y terabyte de información. ¿Okay? Bien, entonces la unidad mínima de almacenamiento es el byte y representa una celda. Bien, entonces ya mencionábamos la memoria principal, que es RAM, Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio, en el que se almacena la información de manera temporal. La memoria ROM, Read Only Memory, que es una memoria de solo lectura y es un circuito en el que cuando nosotros prendemos el equipo de cómputo nos muestra las características y ahí guarda la información de las características del equipo de cómputo para que posteriormente el microprocesador pueda determinar las acciones a seguir en el procesamiento dependiendo de las características del equipo de cómputo. Memoria secundaria, perdón, tenemos el disco duro, tenemos unidades de CD-ROM, tenemos la unidad de DVD, USB, que son las unidades que nosotros también utilizamos de forma secundaria, y es cuando nosotros vamos a almacenar de manera definitiva la información. Bien. Posteriormente tenemos lo que es el procesador. El procesador nos dice que coordina todas las funciones de la computadora y realiza operaciones con los datos. Podríamos decir que el procesador es el cerebro y el corazón de una computadora, lo que es el microprocesador. ¿Cómo se conforma el microprocesador? Tiene 4 elementos primordiales. El primero, que es la ALU, unidad aritmética y lógica, cuya función es realizar todas las operaciones aritméticas. Tenemos lo que es internos, que es una memoria pequeña en la que se almacenan los datos en ceros y unos, en bits, antes de que sean procesados. El registro de instrucciones, que determina si lo que se va a hacer es una lectura o escritura de información una vez procesados los datos. Y el program counter, que nos va a indicar dónde se va a almacenar la información una vez que ha sido procesada. Son básicamente estos 4 elementos: unidad aritmética lógica, registros internos, registro de instrucciones y el program counter. Más adelante vamos a ver a detalle cada uno de estos apartados. Bien, y pues básicamente ese microprocesador se encuentra montado en lo que es el CPU, la unidad central de procesamiento, que es básicamente pues una tarjeta que se denomina tarjeta madre o motherboard,
en donde tenemos los buses. Los buses es por donde transita la información, ceros y unos, y tenemos los buses de dirección, bus de control y bus de datos. Bus de datos, que es por donde viajan ceros, unos, el sistema binario, bus de dirección, que es hacia donde se va a almacenar la información, y el bus de control, que nos va a decir si son elementos de lectura o de escritura que se van a estar realizando. Y como podemos ver, este microprocesador tiene lo que es la unidad aritmética lógica, tiene los registros internos, que es esa pequeña memoria, tiene el acumulador o el program counter y tiene lo que es la unidad de control. Todo ello con los buses de datos. Entonces vemos que tenemos lo que es la unidad central de procesamiento, donde está el microprocesador, tenemos lo que es la memoria y tenemos lo que son los puertos de entrada y de salida. Dijimos que para que la información pueda ser procesada tiene que estar en una memoria RAM. Si no está en memoria RAM, no puede ser procesada. No piensen que del disco duro se va directamente al microprocesador, ¿no? Del microprocesador se va a la memoria RAM y de la memoria RAM al microprocesador. Es por ello que a veces ustedes identifican que unas computadoras son más lentas que otras. Entre más memoria RAM se tenga, trabaja más rápido porque hace menos procesos de lectura o de escritura del disco duro a la memoria RAM. De la memoria RAM ya se va al microprocesador. Eh, si tenemos suficiente memoria RAM, digamos que de un solo paso se va toda la información del disco duro a la memoria RAM, de la memoria RAM al microprocesador y de la microprocesador regresa nuevamente a la memoria RAM. Tenemos lo que son las unidades de entrada y de salida que ustedes ya identifican, que son pues obviamente el mouse, el teclado, que son por default, monitor, escáner, el joystick, eh, webcam, todos los dispositivos que nosotros utilizamos para estar alimentando y recibiendo la información una vez que ha sido procesada. Bien, jóvenes, pues este es el primer tema que corresponde a la parte de hardware. Está un texto que dentro de esta clase para que ustedes la puedan ver. Ya saben que la clase se encuentra dentro de la plataforma de Eminus 4. Ustedes van a ver eh, dentro de esta plataforma Introducción a los sistemas computacionales administrativos, que es la clase. Van a entrar a esa clase, ¿ok? Y ahí ustedes van a entrar a cada uno de los apartados. Este primer apartado es el conceptos de hardware y software, que lo van a ver del 28 de septiembre al 2 de octubre, ¿ok? En donde hacemos una explicación. Este es el documento que quiero que lean, por favor. Y, bueno, obviamente el video que vamos a tener por acá. Ya están las actividades que van a realizar también. La primera actividad que corresponde a hacer un análisis del equipo de cómputo en el que van a analizar en internet, buscar 5 equipos de cómputo, analizar cuánto tienen en memoria RAM, disco duro, capacidad de procesamiento, dispositivos periféricos, y van a hacer un análisis en cuanto a costo-beneficio, es decir, qué equipo obviamente consideran que es el más adecuado de acuerdo a las características que les está solicitando. Pues bien, jóvenes, nos vemos en la siguiente clase.